Seguimos y después del huracán Begoña, que vaya lunes negro que tuvo ayer, ahora lo comentaremos en la tertulia, pero en fin, hay otro huracán que se llama Kirk, es el nombre que le he puesto, pues como Kirk Douglas, podrían haber puesto otra cosa, pero en fin, Kirk. Está en el Atlántico y hasta pasado mañana, jueves, va a provocar rachas de viento muy fuertes en buena parte de la península y va a llover, sobre todo en la mitad norte de la península ya hoy. Suponemos que luego pues llegará hasta Almería. Las temperaturas hoy ya se nota cómo bajan. Madrid se queda en 21 de máxima, estamos en 26. La máxima nacional Castellón, deja Murcia y Valencia, Castellón 31 grados. Y la mínima es igual, Ávila, pero ayer 9 grados, hoy 8 grados. Bueno, ayer recordábamos, hablando con la portavoz de la embajada israelí, que ha tenido una repercusión la entrevista tremenda. Claro, es una persona tan joven que lógicamente se identifica pues con sus compatriotas y mujeres jóvenes de la misma edad y esas cosas se notan. Al final, cuando hay sentimiento, eso se transmite. Pero vamos a hacer el arqueo de lo que supone esto, que, repito, lo escribí ayer en la columna del Mundo, es simplemente la última batalla de esta guerra permanente que libra Israel desde su fundación, con el auspicio de la ONU, etcétera, desde 1948. O sea, estamos ante una batalla más dentro de esa guerra de exterminio contra los judíos por parte de los musulmanes y, por supuesto, amparados por la izquierda canalla occidental, empezando por las universidades americanas, ahora antisemitas rabiosas, y continuando por la basura de la izquierda europea. Pero es el momento de hacer, repito, un repaso, porque este año en que Israel ha empezado a defenderse del peor pogromo desde la Segunda Guerra Mundial ha sido también el del alineamiento del antisemitismo antiguo y moderno. Sí, un año después de los atentados del 7 de octubre que se saldaron con el asesinato de 1.200 personas y el secuestro de más de 200, Israel se prepara para una guerra larga contra sus enemigos en Oriente Medio. Los actos de homenaje en Tel Aviv y otras ciudades se han visto interrumpidos por las alarmas que advertían del lanzamiento de misiles contra su territorio desde Yemen, Líbano y Gaza. 10 personas resultaron heridas en Haifa. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha elogiado la barbarie cometida por Hamás, que sigue utilizando en la franja a la población civil como escudos humanos. La comunidad internacional exige un alto al fuego, mientras en muchas capitales europeas el antisemitismo se manifiesta jaleando a los terroristas y crece la violencia contra los judíos. Ayer una noticia de estas que pasan inadvertidas decía que en Alemania ya un judío, Alemania, no puede salir con la kipá a la calle. No puede ser identificado como judío. Alemania, donde empezó todo. Tan empezó todo que los primeros que llegan a España de Alemania, las primeras masacres en sinagogas o en barrios judíos españoles en la Edad Media, son lo que se llamaban los Judentoten, es decir, los matajudíos. Eran alemanes que se presentaron en la Reconquista y los echaron por 2 veces, entonces de Navarra, que entraron por Navarra. Y luego, por ejemplo, en la batalla de las Navas de Tolosa, echaron a algunos, por ejemplo, el Caballero Negro de Inglaterra, porque atacaban los barrios judíos y la reconquista era contra los moros, no contra los judíos. Esto es una cosa, ahora ya nadie se estudia la historia de España, pero eso es la realidad. Pero recuerdo que cuando se produjo la masacre del 7 de octubre, hablamos con la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan, que es hija o descendiente de Yoshua Hassan, porque hablaba con un acento llanito, que yo conocí en Gibraltar, cuando yo era un chaval que empezaba en esto del periodismo. Y recuerdo también que Fleur nos dijo, el problema es que en 4 días seremos nosotros los culpables de que nos maten. Fleur Hassan, muy buenos días. Buenos días. Bueno, se ha cumplido, al menos en parte, exactamente lo que usted nos profetizó, que como eran tan víctimas, tendrían que ser verdugos. Y viendo la publicidad gratis que le hace toda la izquierda en Europa al antisemitismo musulmán, pues me temo que acertó. Qué pena que acerte, qué pena que tuve razón. ¿Cómo lo están llevando? Sin embargo, debo decir que claro, la respuesta de Israel, especialmente el último mes,
ha sido de tal envergadura y precisión que aquella sensación de desamparo, de no hay quien nos defienda, nos han tomado la medida, pues eso se ha invertido. Pero claro, al llegar el aniversario, pues inevitablemente también en la parte de dolor que ha quedado, eso está ahí, y nos decía ayer también Talitchenko, la portavoz de la Embajada de Israel en España, excelente, decía que eso se va a quedar para siempre. ¿Eso se vive así en Israel y especialmente en Jerusalén? Precisamente lo que dijo la portavoz. Es un trauma que tenemos que se va a quedar con nosotros para siempre, como el Holocausto, aunque nadie se puede comparar a eso, pero como otros episodios de la historia judía, que han habido masacres y ha habido los terrores que sufrimos el día del 7 de octubre. Pero lo peor es que mismo el día que estamos conmemorando ese día tan horroroso del 7 de octubre, nos están tirando misiles de Gaza y de Yemen. No nos dan ni el día de luto. Bueno, Seguimos luchando todos los días. Pero ese es el destino. Yo escribí ayer en El Mundo que es lo que ha hecho Israel desde 1948, del mismo día de la independencia, que fue atacado para ser exterminado. Cuando dicen del río hasta el mar, es que no quede un judío vivo. Y ahí están en las mismas que en el 48. Pero hay gente que no se quiere dar cuenta. O que no se puede dar cuenta o que no les importa mucho si Israel existe o no existe. Eso es verdad. Porque lo que tenemos, y más en Europa, es una alianza muy rara entre el islamofascismo y la izquierda extrema. Uh-huh. Es que nunca se ha visto. Aquí lo llamamos la alianza verde y roja. Y entonces vemos que lo único que une a estos dos campos, lo único que une es el odio contra los judíos. Porque el que odia a Israel tajantemente como ellos hacen, el que odia a Israel y saca ese conflicto de todos los conflictos que existen en el mundo, porque hay 1 millón de personas muriéndose de hambre en Sudán. ¿Quién habla de Sudán? Si le importa tanto los derechos humanos, porque nadie estaba protestando cuando 500.000 de sirios los mataron. Assad los mató con ayuda de Hezbollah. No se escuchaba nada. Pero este conflicto, con los menos inocentes proporcionalmente de cualquier conflicto en los últimos 100 años, y digo con eso que cada inocente que se muere es una tragedia, pero una tragedia que jamás se está utilizando como escudo humano. Pero de todos los conflictos del mundo, esta obsesión que hay con el conflicto que hay aquí, ese doble estándar que hay contra Israel, para mí solamente quiere decir antisemitismo. Y lo que pasa es que la gente no se acuerda, no sabe lo que es el antisemitismo, no sabe qué forma tiene el antisemitismo. El doble estándar es antisemitismo, la obsesión con Israel, la crítica que hay en todo el mundo, que no nos podemos defender, o peor, que somos el único país que tenemos que defendernos por defendernos. ¿Ese doble estándar de dónde viene? Hay un precedente, Fleur, que es en la época de Carlos, el terrorista. Por supuesto, detrás siempre está Moscú, que de acreditado antisemitismo histórico también en Rusia. Pero hay un precedente, y es que lo que llamaban el Islam combatiente, dentro de todo lo que eran las organizaciones terroristas asociadas a la Unión Soviética, que está ya en la cumbre de La Habana, en vida del Che Guevara, y ahí están todas, la OLP, todas el doctor Habash, Frente Popular de Liberación de Palestina, todo el terrorismo antisemita protegido por Moscú, por la Comintern de entonces, por la URSS, se ha alineado de nuevo, y además con Francia como punta de lanza, y ahora con Alemania, que claro, eso es lo que ya tiene que dar pavor. Comentaba antes que leí ayer una noticia y lo decían como una cosa normal. A ningún judío en Alemania se le ocurre salir a la calle con su kipá. Dice, bueno, a eso hemos llegado, Ni en Londres tampoco. Ni en Barcelona. Esto no es nuevo. Aquí, la ironía de la vida, porque yo estuve muy involucrada en todo lo que fue los acuerdos de Abraham. Yo formé una asociación de negociantes de ahí, y de Dubái y de Israel. Y la ironía de la vida, que te puedes pasear con una kippah en Dubái y no te pasa nada, y en Londres o en París o en Alemania te dan una puñalada. ¿A dónde hemos llegado?
Ahí, Fleur, me alegra que saque usted, no que usted estuvo, porque realmente el pogromo este, aunque evidentemente denuncia una preparación, pero se produce cuando ya ha habido un acuerdo con Marruecos, se está negociando la paz de Abraham con Egipto, con Dubái Sí, al final, al fondo, con Arabia Saudí, que es la mayor potencia sunita, a diferencia de claro, los chiitas de Teherán. claro. ¿Eso realmente cree que podrá reanudarse alguna vez? Es decir, cercar de alguna manera también diplomáticamente a Teherán, como estaba prácticamente hecho entonces. Sí, porque otra ironía que hay aquí, que los únicos que se enteran que la serpiente, la cabeza de la serpiente es la República Islámica de Irán, son los países moderados suníes que han quitado de en medio a los fundamentalistas, tanto suní como shia. En Saudi Arabia se han pasado 20 años quitándose a los salafistas. En, En Egipto, en Egipto. sí. En Saudi Arabia tenían los wahabistas, que también Sí. se lo han quitado de en medio, 20, 25 años luchando contra ellos. En los Emiratos, la hermandad musulmana también se la han quitado de en medio. Entonces tenemos estos países moderados, no sé si Egipto es muy moderado estos días porque ellos van por donde les conviene, pero los países del Golfo que se han quitado del fundamentalismo islamista y del islamismo político. Eso es lo que ellos ven como la amenaza más grande y tienen mucha razón. Ellos ven a Irán como el enemigo más grande que tienen. Ellos lo ven, porque Irán quiere control shia de la región. Quieren que los Estados Unidos se salga de la región. Eso es lo que quiere Irán. Y los países moderados del Golfo lo entienden. Y tenemos los países de Occidente, Europa, que no lo entienden. Ayer veía unas declaraciones de Borrell, cuidado con él, se dice en España, Borrell, cuidado con él. Bueno, pues diciendo que hay que negociar, pero ¿por qué no sueltan los rehenes? Con lo fácil que sería empezar a negociar soltando los rehenes que les queden. ¿Usted cree, ahora con la perspectiva del tiempo, después de pasar un año y un día, como en las condenas, que realmente lo de los rehenes fue clave para que Israel tuviera que meterse en los túneles de Gaza? Creo recordar que hubo una frase de uno de los líderes, no sé si era de Hezbollah o era de estos de Hamas, pero es igual, eran detrás, diciendo va a ser el Vietnam de Israel. Los túneles de Gaza serán el Vietnam de Israel. Eso, en cierto modo, ha sido un éxito para ellos porque ahí sigue Israel encontrando túneles, no sé ya ni los túneles que llevan. Bueno, son 700 kilómetros de túneles, más grande que el Underground de Inglaterra, de Londres y del Subway de Nueva York. Y encima dicen que no tienen cómo proteger a su gente, que los metan en los túneles, que los utilizan de escudo humano. Mira, ha sido una guerra muy dura, porque una guerra sin urbana, que todo lo han planeado años, se han muerto muchos soldados nuestros. Y lo que pasa es que hay que destrozar esos túneles, no hay ninguna manera que podamos seguir con estos terroristas en nuestra frontera, con que fue una guerra que yo creo que Israel sabía ya de mucho tiempo que teníamos que hacer, pero nadie quería, ningún líder quería sacrificar a 500 soldados, 600 soldados. Claro. No lo querían hacer y ahora no tenemos otra opción. Y nos pasamos 15 años aguantándonos, porque llevan tirando cohetes desde que salimos de ahí. Ahora, ¿qué se comprende? Salimos de Gaza en el 2005. Jamás toma control en el 2006. En vez de crear ahí un paraíso, un Marbella, un Dubái, un Singapur, ¿qué crean? Una base terrorista. ¿A esta gente de verdad le interesa crear un Estado? ¿O lo único que realmente le interesa es destrozar el nuestro? Evidente. Una nota reciente decía que Israel combate en 7 frentes en este momento. Pero la verdad es que el frente se llama Irán. Es decir, otra cosa es que Irán ha creado impunemente tal cantidad de franquicias. Ayer nos decía la portavoz de la Embajada de Israel en Madrid, Talichenko, decía, ¿qué tenemos nosotros que ver con lo que está pasando con el Yemen? O sea, ¿qué frontera tiene Israel con el Yemen? Porque Yemen se ha convertido en una franquicia terrorista, los hutíes, una franquicia terrorista de Teherán. Y hay que reconocer, como tienen mucho dinero del petróleo, ellos no mejoran en su vida corriente, pero gastan una barbaridad y tienen un ejército imponente. Esta guerra, que en el fondo es contra Irán,
Eh, en principio es por tiempo ilimitado. Bueno, a Irán le va la cosa bien con los proxies que tienen. En Gaza tienen a Hamas. Hezbollah, el grupo terrorista más grande del mundo, lo han tenido ahí en el Líbano, han destrozado el Líbano. Han tomado control de Siria. Se están tomando control de Irak, porque también hemos recibido raquetas de Irak, y también tenemos Yemen. Quiere decir que a ellos les ha ido muy bien la estrategia hasta que no se ensucian y que mandan todos estos proxies, y a ellos les dan igual porque los proxies son sunitas árabes y ellos son persas shia. Entonces la cosa les va bien. Ahora, en abril se metieron en la guerra directamente. Hace una semana también tuvimos 200 misiles, que un milagro que no destrozaron el país entero porque tenemos una tecnología de defensa muy buena. Entonces ahora Irán está más metida en esta guerra. Y la cuestión más grande es, estamos en un momento muy, muy estratégico. Si el mundo se va a dar cuenta que Irán hoy, la República Islámica de Irán, es como Hitler era en los 30, cuando el mundo entero empezó a apaciguarle, cuando Europa la apaciguaba, o si los líderes mundiales se van a dar cuenta que esto es una amenaza para el mundo libre, para la civilización libre, democrática que nosotros conocemos, y es una amenaza a todo el mundo, pero el frente primero es Israel. Yo no creo que se han despertado todavía, y yo espero y rezo que sí. Bueno, la verdad, ojalá el eje del mal, el nuevo eje del mal, que es Pekín, Moscú, Teherán, con los arrabales de Cuba, Venezuela, etcétera, donde por cierto está Teherán de hoz y coz. Teherán está en Colombia, Teherán está en Venezuela, toda la zona de la minería, Teherán está en otras partes de Sudamérica y esperemos ahora en México, que se une al eje del mal para presumir. Pero yo imagino que en algún momento la Unión Europea tendrá que hacer esa política. En la Unión Europea parece dirigida todo por hijos de Chamberlain. Cuando se presenta después de firmar con Hitler, dice, traigo la paz. Y traigo la paz y unos meses después, como dijo Churchill, tendréis el deshonor y además tendréis la guerra. Y estaban bombardeando Londres. O sea, yo no sé, la verdad, lo que va a pasar. La filosofía de Borrell. Exacto. Y en la vida cotidiana esto es otra vez Israel en guerra, acostumbrarse a vivir bajo las sirenas, protegiéndose, etcétera, ¿no? Sí, viendo cada vez que una sirena, dónde están mis hijos, si están andando por la calle, si están en un refugio, si están cerca de un refugio. Y así vamos, así vivimos la vida hasta que ganemos esta guerra, porque nosotros nunca hemos tenido una opción de perder, porque aquí cada guerra es existencial. No tenemos el lujo de perder una guerra. Quiere decir que la vamos a ganar. Ahora, la cuestión es qué precio vamos a pagar para ganar esta guerra de nuevo. Bueno, hay que decir que las últimas operaciones de inteligencia y militares, o de inteligencia militar, son absolutamente espectaculares. Se ha confirmado que también han liquidado ustedes al número 2 de Hezbollah antes de que cumpliera un día al frente de la organización terrorista. Todavía no se ha confirmado porque ya, claro, ellos ya no pueden confirmarlo porque ya la vergüenza es demasiada. Y ahora dicen que nadie quiere tomar el liderazgo porque, claro, el que lo tome está asustado que lo matan. Sí. Y así tiene que ser. Lo que pasa es que el mundo no se ha dado cuenta que a veces, muchas de las veces, al enemigo solamente hay una manera de manejar, de gestionar, y es matarlo. Aquí queremos alto de fuego, queremos acuerdos. ¿Qué nos sirvió el acuerdo de 2005 con Hezbollah? Cuando 20 años la ONU no hizo nada, cuando Hezbollah avanzaba al sur del río Litani con los UNIFIL, muchos de ellos españoles, los pobres que salieron asustados de ahí. ¿De qué sirvió ese acuerdo si nadie lo quiere reforzar? Bueno, era ganar tiempo, y lo mismo que Chamberlain. Ganar tiempo para que se armaran más los exactamente. Y así estamos. Bueno, Fleg, pues nada, mucho ánimo, y ya sabe que aquí sí somos conscientes de que Israel es la trinchera de la defensa de Occidente. Y además que es la única trinchera, porque mira que aquello es grande y Israel es pequeñito, pero resisten, espero que por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Fleg.
A usted, muchas gracias. Bueno, esta es la realidad. O sea, el que está en guerra es Israel, el que sufre la guerra es Israel. Y los que quieren hacer como que los equidistantes entre los violadores y las violadas, esos son la gentuza que tenemos en el gobierno de España y, por desgracia, en el gobierno abyecto de la Unión Europea. Que están a cortar el cupón del petróleo iraní, porque no crean que esto es solo un error, también es un negocio. Bueno, vámonos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago González, buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, oye, estupenda la entrevista de la vicealcaldesa de Jerusalén, como lo fue ayer de la portavoz de la embajada israelí en Madrid. Tal Itzenko, que encima es una cría. Itzhakov, no Itzenko. Perdón, porque digo Itzenko, sí. Yo no sé de dónde viene, debe ser porque hablaba un español bastante ladino, o sea, español del siglo XV. Ahí el mayor grupo de gente que conservó el ladino, es decir, el castellano del XV, cuando la expulsión, estuvo en Bulgaria, protegido por el Imperio Turco, y de ahí venían, yo conocí a Moshe Naim, que dirigía Aquí Jerusalén, que escribía exactamente el castellano fonético, tal y como sonaba en el siglo XV, que era una cosa, un periódico absolutamente fantástico. El problema es que el español moderno se ha comido el español antiguo. En fin. Muy bien. Bueno, pues el abaratamiento de las penas a los terroristas presos continúa siguiendo el plan establecido. Bildu y el PSOE lo pactaron a cencerros tapados. Cómo me gusta esta metáfora para los semovientes. Y luego ya el PSOE se encarga de colársela a los dos partidos de la oposición, PP y Vox. La ley se aprobó por unanimidad en el Congreso mientras el PP estaba muy ocupado con la semana de 4 días y Vox con lo de los menas. Ignacio Camacho lo definía en su columna. Si juegas con tahúres y no localizas al primo en la primera mano, es que el primo eres tú y no te has enterado. Hay que echar... Sí, que está clavado. Es que, sí, exacto. Pero es que además es evidente. La bolita, este va a engañar. ¿Dónde está pero la si bolita? Eres tú el que ha puesto el dinero, tonto. Sí. Bueno, hay que echar un vistazo a la portada del ABC para horrorizarse a modo. Sí, señor. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un espaldarazo al juez Peinado para que siga investigando a la de Sánchez, acotando la misma porque deja fuera Globalia. La audiencia ha negado la indefensión de Begoña Gómez, así como las acusaciones de que su investigación fuera prospectiva. ¿Te acuerdas lo que se ha dicho esto? Bueno, la ha repetido, y además tú te acuerdas que decía Marichus, decía perspectiva, claro. Begoña decía perspectiva, y competían, y bueno, ya no quiero pensar lo que dijo Pilijuerga, o sea, porque se haría un barullo de consonantes y vocales por perspectiva, o sea, era tremendo. Es decir, una cosa aviesa y teledirigida. Bueno, pues no, señor. Pues esto de la investigación prospectiva lo habían señalado repetidamente la defensa de Begoña Gómez, la Fiscalía y una buena parte de los ministros de Sánchez, muy especialmente Marlaska y Óscar Puente, y por supuesto Bolaños. Oye la aclaración de la audiencia, que me parece que es tajante. Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en busca de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que, partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas, inicie una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que puedan influir y determinar en su calificación. Cabe la posibilidad, lo decías tú hace un momento, de que hayan confundido prospectiva con perspectiva, como le pasa a la de Sánchez. Eso siempre, además le clava hasta el acento maite rico. Perspectiva, porque además acentuaba la Z. Perspectiva.
Bego Pillafondos se ha pillado también un globo monumental y, más cabreada que una mona, ha protestado en sus redes sociales por la cancelación del último máster que impartía. Hoy hemos recibido la noticia de que la Universidad Complutense ha cancelado la nueva edición del máster en Dirección de Captación de Fondos, de forma sorpresiva y unilateral. Lamentablemente esto no nos permitirá continuar llevando a cabo una nueva edición de este programa, cuyo comienzo estaba previsto para finales de este mes de octubre. Ella miente al decir que ya tenía 50 preinscritos. Sostiene la Universidad Complutense de Madrid que el máster contaba con solo 4 alumnos matriculados, 2 en la modalidad online y otros 2 en la semipresencial. Bueno, y por cierto, un pequeño detalle. En la nota de la audiencia, que es sobre todo minuciosamente exculpatoria del juez Peinado, por el párrafo que has leído, que es inapelable, porque además es que es verdad, pero dice, bueno, lo de Air Europa, en principio no hay que investigarlo mientras no salgan nuevos. Mientras no haya... Exacto. Ayer apareció el elemento nuevo que es Aldama. Porque claro, Aldama, ¿cuándo aparece por primera vez? Como cobrador de Air Europa en las maletas de Delphi. Ahí estaba, al lado de Coldo y de Ábalos. Allí mismo, ahí estaba Aldama. Sí, sí. Pues eso, que por si todo esto fuera poco, la Guardia Civil detuvo ayer a su amigo y presunto conseguidor de la trama Coldo, Víctor de Aldama, aunque no fue por sus tratos con ella, sino por una operación contra el fraude en los hidrocarburos. 182 millones, nada menos. Que por cierto, sede fiscal Elvas, Portugal. ¿A qué nos suena? Al hermanísimo, que dice que Elvas, y es mentira, el otro día lo encontramos viviendo de estrangis o de clandestino o de topo en la casa de un tío de la Diputación de Badajoz. O sea, ya me dirás que tiene que ver Badajoz con Portugal, dirás, pues que cae cerca. No, ya, no, y Pontevedra también cae cerca de Portugal, o sea... Mira, esto sí que es limítrofe, podría aprendérselo Pedro Sánchez, y no Cádiz y Almería. Bueno, eso, limírtofe, diría Pilarín, limírtofe. Bien, nuestro amigo Andrés Trapiello ha escrito una novela que arde en deseos de leer. Se titula Me piden que regrese y está basada en un suceso que el autor ya había tratado como crónica en Madrid 1945, la noche de los 4 caminos, y que trata de un atentado comunista contra una sede de Falange. El Mundo publicaba ayer una excelente entrevista con el autor de Maite Rico y él explicaba su intención de basarse en aquel hecho para escribir una novela de las dos Españas. Hace el autor afirmaciones tan razonables como que la monarquía cumplió con creces los sueños de la República, que los perdedores se amnistiaron para considerar que no tenían ninguna culpa en los sucesos que protagonizaron y algo que tenemos sobradamente comprobado, que los nietos de los vencidos pretenden ganar definitivamente esa guerra de hace 80 años. Afirmación que mira por dónde ha sacado de sus casillas a uno de los más egregios habitantes de nuestro podio, Max Pradera, que cuelga la foto de Trapiello en El Mundo y escribe: no quiero señalar, pero aquí a alguien se le está poniendo cara de General Mola. Le falta añadir, a Espurúa, ¿te acuerdas? Sí. No, a ver. Sí. Bueno, este es un caso tremendo, lo de Max Pradera, pero sigue, porque es que es difícil concretar tanta indignidad y tanta mentira en 2 metros de cenutrio, porque su padre, Javier, era un tío grande, pero no era imbécil. O sea... Pues sí, porque Mas Pradera es nieto y bisnieto de 2 fusilados por la represión republicana en San Sebastián los días 6 y 7 de septiembre de 1936, pero no se sumó a la petición de que el monumento a las víctimas incluya también a los asesinados por el bando republicano, cosa que mira por donde sí hizo Iñaki Anasagasti sin tener parientes implicados. Bueno, yo lo achaco, porque de vez en cuando Anasagasti, que por cierto, ha cambiado el peinado. Lo vi ayer y parecía un tío normal, no lleva la ensaimada aquella que lo hizo célebre y tal, se ha debido poner pelo y ahora es un tío corriente. La verdad es que pierde
pierde gracia, porque quieras que no, aquella ensaimada que Pierde salía glamour. de detrás de una oreja, daba una vuelta o dos por el cráneo y se posaba en la otra, tenía un trabajo de marquetería. Pero es verdad que como él es de Caracas, lo mismo que Chiqui Venegas, Sí, sí. pues tienen un punto antitotalitario que de vez en cuando les sale. Sí, señor. Pero yo creo que en lo de Max Pradera hay que decir que los nietos de los vencedores se hacen los nietos de los vencidos, que ya es el colmo. Un Pradera. Recuerdo cuando su padre Javier decía, ¡ay, el abuelo Víctor! Víctor Pradera, figura egregia del carlismo. Señor. En fin. Bueno, Santi, pues nada, lo llevaremos con paciencia y la mayor dignidad posible. A ver qué remedio. A Hasta ver, mañana, y- que será otro día. Exactamente. Y si les duele algo, Ibudol. A esas escaleras que temen tus rodillas y parecen más altas, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recordemos en sección rural que hay además una verdadera batalla también para conservar el medio ambiente de verdad, no el que se imagina la lerda de Teresa Rivera. Esa hundirá Bélgica, la hundirá en el mar además, porque no va a ningún sitio que no destroce. Pero en general el campo en España está cercado y siniestrado, ¿eh? Y movilizado también, porque SOS Rural ha estado en Bruselas para defender los intereses del campo español. Debatió con la Comisión Europea la pasada semana la necesidad de que, en concreto, la normativa de nitratos se adapte tanto a agricultores como a ganaderos. Este movimiento aprovechó el viaje para trasladar a los eurodiputados la preocupación por el desmantelamiento del sector y forjar alianzas con otras asociaciones, porque nos recuerdan que tienen un objetivo: impulsar esa iniciativa ciudadana europea que ustedes, nuestros oyentes, pueden firmar en la web de SOS Rural. Muy sencillo, sosrural.es, entran y pinchan y colaboran. Bueno, y vamos a recordar a los oyentes que es que no hay día que no haya novedad. Como decía aquel, mira, en España te puedes lamentar, pero aburrirte no te da tiempo. Porque ayer, el lunes negro, que decís esta mañana, y es verdad, el lunes negro de Begoña, es que empiezas a mirar desde los detalles que comentaba Santi hace un momento, ese largo párrafo en la que explica a la audiencia lo que es una investigación prospectiva y lo que no es. Bueno, es que parece decir, ven aquí Bolaños, ven aquí, que digo que vengas aquí, que te vas a enterar de lo que es una investigación prospectiva. Pero claro, nos acordamos de que dice perspectiva, dice Begoña. ¿Cómo se puso ayer además? Sí, mintiendo. Mintiendo. Dice, hay al menos 50 que pido disculpas, dice, mentira. 12 apuntados, 4 matriculados, 2 de oyente. 2 online. Pero pues menudo negocio. Sí, la verdad que no salían los números en la Complutense, aparte de ese evidente daño a la reputación de la universidad. Reputacional, pero el primero que hace daño es el rector. Que si también Goyache tuviera decoro y dignidad, después de lo de ayer, debería irse. Claro. Bueno, en principio lo que va a tener que hacer es comparecer, ir de la mano de Begoña a la Asamblea de Madrid, sí, a comparecer. Pero hay otro asunto que nos deja el día Federico, es esa tremenda metedura de pata de Partido Popular y de Vox, que va a permitir reducir las condenas y a escarcelar también a decenas de terroristas sanguinarios, de etarras sanguinarios. ¿Qué deberían hacer las direcciones de ambos partidos? Deberían tomar represalias. Eso respecto a la oposición, pero respecto al gobierno, estas enmiendas las presentó Sumar y la duda es, ¿está ejerciendo el partido de Yolanda Díaz de poli malo, por así decirlo, en este asunto para pagar el apoyo de Bildu? Pero sin la menor duda. ¿Pero quién es el que negocia en nombre de Sánchez? ¿Santos Cerdán? ¿Cómo llamaban a los del PSOE, los etarras, en su boletín Zutic? Los gorrinos. Y tú ves a Santos Cerdán, verdad que me perdone, sobre todo los de la vista baja, que son amigos de la humanidad. Los socialistas no. Los gorrinos sí. O sea, el gorrino da jamón, da de todo, da lomo, da muchas cosas. Se puede hasta hacer jabón con la grasa que le sobra al cerdo. Oye, elemental, como el jabón lagarto, pero eso en mi pueblo hacían. Le pones luego polvos de talco. Yo recuerdo en casa que lo hacíamos con porotalco ausonia, que a mí me encantaba echar ahí y tal. Es decir, del cerdo todo, como dicen en Aragón, me gustan hasta los andares. Bueno, pero en cambio de Santos Cerdán no nos gusta nada, y ese es el verdadero número 2 ahora, el Sánchez bis,
es Santos Cerdán. Lo estamos viendo también en Castilla y León, con los líos que se trae con Luis Tudanca. Bueno, esperamos las opiniones sobre estas dos cuestiones, fundamentalmente Begoña y los beneficios que va a seguir obteniendo la ETA, porque no son los primeros ya tampoco. Los tenía, y si no hubieran encontrado otra manera, eso seguro. Pero esto no quiere decir que se ha demostrado que uno está en la operación seamos propositivos. No basta decir positivo, hay que decir propositivo, que es la MEMED habitual, como holístico. Si alguien dice holístico, es que es un analfabeto funcional, o quiere parecerlo para ascender. Pero es que es importante, y los otros con los menas. ¿Has oído antes, cuando sale Pepita Millán, culpando al PP de que ella no hubiera leído la propuesta? Y, hombre, el PP sea culpable, pero exactamente de lo mismo que tú. Solo en la Comisión de Justicia tienen 3 diputados los de Vox, aparte de los 14 del Partido Popular, y en el Pleno votaron todos. Bueno, y ahí está Ortega Smith, abogado importante, y lo recuerdo cuando venía todos los días aquí a contarnos cómo iba el juicio contra los golpistas catalanes, y además lo hizo bien, ¿eh? Bueno, pues 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.